Hola, muy buenos días. Es un placer nuevamente estar en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, nuevamente hablando sobre asistencia tecnológica. En otras ocasiones ya he venido y he hablado sobre asistencia tecnológica para personas con impedimento cognitivo, para personas con impedimento de comunicación, para personas con impedimento visual, con impedimento auditivo. En general ya hemos hablado mucho de asistencia tecnológica, pero como saben, la asistencia tecnológica tiene muchas áreas de intervención. Así que el día de hoy el tema que estaré presentando se llama Accesibilidad y diseño universal en el ambiente físico. Posterior a esta presentación voy a hacer otra que tiene relación con los impedimentos físicos y con el posicionamiento y la movilidad de personas que tienen algún impedimento de tipo físico. Pues nada, vamos a dar inicio. Una de las reglas de esta presentación es que si en algún momento tienen alguna duda, algún comentario o alguna pregunta, pueden interrumpir, a mí no me molesta, y entonces conversamos al respecto. La meta de la accesibilidad es la inclusión de personas con una diversidad de impedimentos a la vida académica y laboral. Siempre resalto estas dos palabras, inclusión y diversidad, porque es importante que podamos vivir en un mundo de inclusión, es decir, donde todos tengamos cabida, sin importar ningún tipo de diferencia. Y la palabra inclusión debería de ser algo de nuestra habla cotidiana y de nuestra vivencia cotidiana, no solamente del lenguaje, porque en el lenguaje uno dice muchas cosas, pero en la acción no se llevan a cabo. Y la diversidad, haciendo alusión a lo mismo, vivimos en un mundo repleto de diversidad y eso es algo que enriquece la convivencia, que enriquece la sociedad. Así que nosotros lo que queremos es que cualquier persona, sin importar su impedimento, su condición social, su raza, lo que sea, pueda interactuar en un ambiente donde se pueda mover, donde pueda interactuar, donde pueda ser parte de una vida académica, de una vida laboral, de una vida recreativa, etc. En esta imagen, lo que quiero que vean es todas las personas que hay allí y puedan decirme qué les parece a ustedes que tienen en común. Exacto, son personas con impedimento, esa es una característica que tienen en común. Pero algo más importante aún es que todas estas personas que vemos en una silla de ruedas o acostados en una cama, son personas que no tenían impedimento. Tienen un impedimento adquirido. Es decir, en el transcurso de la vida, por diversas circunstancias, ya sea un accidente, una condición genética, etc., adquirieron un impedimento. Y esto es bien importante tenerlo en consideración, porque hoy por hoy son más las personas que adquieren un impedimento que las que nacen con un impedimento. Esto quiere decir que tú, que yo o que cualquiera en un futuro podríamos ser una persona con impedimento. Hoy no lo somos. Nada garantiza que en un futuro no lo seamos. Eso por un lado. Por otro lado, también sabemos que la esperanza de vida ha aumentado. Nuestra población cada vez envejece más. Simplemente ser una persona envejeciente de alguna forma es sinónimo de ser una persona con impedimento, porque el deterioro mismo de la edad va haciendo que tengamos pérdida auditiva, que tengamos pérdida visual, que nos dé artritis reumatoide, Alzheimer, muchas condiciones que nos ponen en una posición de incapacidad en muchas ocasiones. Así que eso no hay que perderlo de vista. Uno ve a las personas con impedimento como si fueran una población aparte, pero cualquiera en un momento de la vida puede llegar a ser una persona con impedimento. Esta es una frase que a mí me gusta, que dice: algunas personas nacen con una discapacidad, otras la adquieren más tarde en la vida, ¿verdad? De hecho, más personas a lo largo de su vida podrían tener una experiencia de discapacidad de algún tipo antes de ellos morir. Así que esto es un poco de lo que yo estaba hablando. Disculpen la traducción. Ok. Estos son ejemplos clásicos de inaccesibilidad. Cotidianamente vamos a ver en nuestra vida, a veces nosotros mismos somos personas que ocasionamos que los espacios no sean accesibles. Este mundo, para bien o para mal, yo pensaría que para mal, está construido pensando únicamente en las personas que no tienen impedimento. Se diseña pensando en que esto es para personas que no usan silla de ruedas, que no tienen ninguna
limitación física. En esta foto podemos ver pues, todos los sitios que su única puerta de entrada tiene escaleras, ¿verdad? Así que una persona en silla de ruedas no podría entrar. Esta fotografía, donde observamos que alguien hace uso del cajón de estacionamiento, del espacio de estacionamiento de personas con impedimentos, pero alguien, pues viendo este espacio tan grande que sobra al lado, ocupa ese espacio. O sea, ¿por qué un cajón de estacionamiento tiene un espacio tan grande a un lado? Porque si esta guagua tiene una rampa que tiene que salir hacia un lado para que la persona en silla de ruedas pueda bajar, pues lo que menos queremos es que un carro esté al lado. Esta otra foto a mí me encanta porque vemos que hay una rampa que está bien hecha, tiene un tamaño adecuado, o sea, es accesible, sí es accesible, pero ¿a dónde conduce? A unas escaleras. O sea, ¿cuál es el sentido de poner una rampa hacia unas escaleras, no? Nada, y como esto, muchos otros ejemplos que en nuestra vida cotidiana, nuestras universidades, nuestras escuelas, muchas veces no están preparadas, escritorios para que una persona en silla de ruedas pueda entrar, por ejemplo. Así que tan fácil como hasta hace poco no se ponían asientos para personas que escribieran con la mano izquierda, ¿verdad? Para las personas zurdas, y aunque eso no es un impedimento, sí tiene que ver con accesibilidad. Así que ejemplos podemos ver muchos en nuestra vida cotidiana. Aquí esta es una foto de, ¿y yo qué hago? Y podría darnos risa, pero esto pasa muy a menudo. Yo soy mexicana y el lugar de México de donde yo vengo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, las oficinas que tienen que ver con las leyes, donde uno puede poner una querella, pues el acceso es escaleras, y entonces tú dices, ¿cómo una persona con impedimento puede ejercer sus derechos y poner una querella si no tiene ni siquiera cómo entrar a la oficina? Esto es algo bien importante. Aquí tenemos personas con impedimento, todas estas personas en silla de ruedas, y algo bien curioso es, ustedes pueden irse a cualquier elevador, a cualquiera, y va a encontrar uno de estos letreros. En caso de una emergencia, en caso de fuego, no use el elevador, use las escaleras. ¿Qué se supone que use una persona en silla de ruedas? Pues no hay opción, ¿verdad? Yo doy esta charla siempre a mis estudiantes. Yo les digo, ¿qué harían ustedes si uno de sus compañeros está en silla de ruedas y hay una emergencia? Y entonces ellos me dicen, pues lo que podemos hacer es cargarlo. Nos los echamos encima y otro que cargue la silla de ruedas y nos los llevamos. ¿Es viable? Sí, podría ser una opción, ¿verdad? Eso dependiendo del piso en el que se encuentren, porque cuando sucedió lo de las Torres Gemelas, por ejemplo, que eran edificios de muchísimos pisos, había gente que sin impedimento simplemente no pudo llegar a tiempo. Ahora, si voy cargando una persona y voy cargando una silla de ruedas, pues yo creo que todavía sería más difícil. Eso en el supuesto de que se pueda sacar a la persona de la silla de ruedas. Porque, por ejemplo, en esta fotografía de arriba vemos a Pedro. Pedro es un hombre bien grande, que tiene una silla de ruedas bien sofisticada, que como ven ahí le permite ponerse de pie. Yo le decía a los estudiantes, entre Pedro y la silla de ruedas podría haber más o menos de 500 a 700 libras. Es mucho, ¿no? Pues dejamos la silla de ruedas, nos llevamos solo a Pedro. Chévere, pero hay un problema. Pedro usa respirador, o sea, Pedro está conectado a un respirador. Pues alguien que cargue el respirador, mis estudiantes rápidamente, ¿verdad? Bien puestos, alguien que cargue el respirador y entre otros llevamos a Pedro. Ok, el problema es que el respirador de Pedro funciona con la batería de la silla de ruedas. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esos son problemas de inaccesibilidad que tienen que ver con la vida o con la muerte de un ser humano. Este letrero, en una ocasión, fuimos a visitar a una amiga que estaba hospitalizada en un hospital de Washington y nos llamó mucho la atención a mi esposo. Mi esposo también trabaja cosas para personas con impedimento y nos llamó mucho la atención ver este letrero. Porque dice, si usted requiere asistencia para evacuar el edificio, por favor, comuníquese o llame y se supone que aquí vaya el nombre de la persona. Entonces la primera pregunta que me hizo mi esposo fue, ¿será que esa persona está 24/7 en este edificio para que entonces sea la que le llamen? Además de que el número no está, ¿verdad? No se sabe a dónde llamarla. Dice, y avísele que usted está en el edificio. Y entonces mi esposo decía, ¿será que uno es psíquico
como para entonces decir, hoy quizá vaya a haber un incendio, voy a avisarle. Entonces nada, son cosas que dan risa, pero quizá lo hacen con la intención de facilitar la situación, pero de alguna manera no la están facilitando tampoco. Ok, accesibilidad versus usabilidad. En el ejemplo que les enseñé hace rato de la rampa que te conduce directo a las escaleras, esa rampa es accesible, no cabe duda, sí es accesible, pero ojo, algo accesible no necesariamente es usable, porque yo tengo una rampa que es accesible, o sea, una silla de ruedas podría subirse sin ninguna dificultad. Ahora, ¿la usaría alguien en silla de ruedas? Yo creo que no, pues ¿para qué? Porque si no puede subir las escaleras, pues tampoco tiene ningún sentido la rampa, en ese caso en particular. Así que algo accesible no necesariamente es usable. Nosotros queremos que todo lo que sea accesible sea usable. La American Disability Association, mejor conocida como ADA, va más allá de los aspectos educativos en términos de accesibilidad y nos dice que tiene que ser accesible el salón de clases, el laboratorio de ciencias, el laboratorio de computadoras, la biblioteca, los baños, las oficinas de facultad. Uno diría, ¿por qué oficinas de facultad? Porque también podemos tener un profesor o una profesora que tenga un impedimento, no solo un estudiante. Oficinas administrativas, ¿por qué? Porque un papá que vaya a esa oficina a inscribir a su hijo, o una mamá, o cualquier otra persona, o un empleado administrativo también puede tener impedimento. Los auditorios, las áreas recreativas, la cafetería, todo debe ser accesible en el ambiente educativo. Ok, ¿qué es el diseño universal en el ambiente físico? ¿Tú podrías leerme lo que dice allí, por favor? Diseñar artículos accesibles y usables para personas con y sin impedimento que puedan acomodarse y adaptarse a los cambios propios de su proceso de vida. Ok, eso es bien importante. El diseño universal es todo aquello que va a permitir, como dice aquí la diapositiva, que las personas con impedimento y sin impedimento puedan hacer uso de eso. Un ejemplo clásico es las puertas de los centros comerciales que abren de forma automática, ¿no? ¿Esa puerta la usa solamente la persona con impedimento? No, la usa también la persona típica. Uno puede, en algún momento yo puedo decirles, claro, para ti y para mí que se abra la puerta es una chulería. Para una persona en silla de ruedas es una necesidad. Ahora, si yo, una persona sin impedimento, voy con el carrito de mi hija, que yo tengo una hija pequeña y yo lo he vivido, pues yo necesito que esa puerta se abra para que me facilite la entrada. O sea que no nada más se diseña para la persona con impedimento, se diseña para el universo. Pero no se trata de que haya una puerta para las personas con impedimento y una puerta para las personas que no tienen impedimento. A la hora que yo vengo saliendo del shopping cargada de bolsas, pues yo quiero que esa puerta se abra automáticamente también, ¿verdad? Así que es lo deseable. Yo creo que todavía existe una confusión, por ejemplo, en los baños de personas con impedimento, que la gente dice, no, tú no puedes usar ese baño porque es para personas con impedimento. Esos son baños con diseño universal. O sea, métete a un baño de una persona con impedimento y dime si no lo puedes usar. Claro que lo puedes usar, tiene un inodoro, claro, es un espacio más grande, pero no quiere decir que solo sea para personas con impedimento. Lo que pasa es que a diferencia del resto de los baños, ese sí da acceso a una persona con impedimento. Pero esos son ejemplos de diseño universal, cosas que se hacen para que cualquier persona pueda utilizarlas. Los principios del diseño universal son estos. Uso equitativo. ¿Uso equitativo qué es? Pues lo que acabo de mencionar, que cualquier persona pueda hacer uso de ellos. La flexibilidad en su uso. Eso quiere decir que haya muchas alternativas para que se cumpla la misma función. Por ejemplo, nosotros podemos tener un interruptor de luz que se active por movimiento, que se active si yo lo toco, ¿verdad? Que se active por voz. Eso quiere decir que tiene un uso flexible, que hay diversas formas para poder utilizarlo. Una computadora tiene uso flexible. Yo puedo escribir con el teclado. Yo puedo dictarle a través de un programa que se llama reconocimiento de voz. O sea, eso es flexibilidad en su uso. Uso simple e intuitivo.
Un ejemplo clásico de este principio es cuando yo voy a entrar a un lugar, ¿qué hace uno? Ala la puerta. Cuando yo voy a salir, ¿qué hace uno? Empuja. Eso es algo intuitivo. De hecho, cuando las puertas tienen la función al revés, uno lo hace de manera intuitiva. Es un interruptor de luz como el que tenemos allí, que tiene una palanquita. ¿Qué hace uno? Uno necesita un manual para saber que hay clic, clic, ¿verdad? Cuando uno ve un botón, ¿qué hace uno? Presiona. Tú no lo sobas, tú no lo soplas. O sea, eso es uso intuitivo, que tú viéndolo sepas para qué sirve o sepas cómo activarlo. Información perceptible. Esto quiere decir que yo debo recibir una información que me permita saber que lo que estoy haciendo tiene un efecto. Un ejemplo en la computadora es cuando yo le doy salvar, ¿no? Save as o save. ¿Cómo sé que de verdad lo salvó? Bueno, porque me aparece esta ruedita que me está dando la señal de que lo está haciendo. Cuando yo presiono un botón en el elevador, ¿qué me hace saber que está haciéndolo? Exacto, que se ilumina un puntito rojo, ¿verdad? Pues esa es información perceptible. Cuando yo en mi computadora a mi mouse le doy clic, ¿cómo sé que me hace caso? Porque suena, clic. Entonces, la información puede ser auditiva, puede ser táctil. Cuando yo presiono el botón que baja, eso me está dando una información táctil. Puede ser visual, como el ejemplo del botón del elevador. Yo veo que se enciende la luz, pero estoy recibiendo una información que me dice que lo que yo hago está teniendo un efecto. Pues el diseño universal nos pide que eso sea algo cuando se diseña o se construye un espacio físico. Tolerancia de errores. ¿Qué es esto? Un ejemplo podría ser cuando uno tiene un vehículo, un carro, ¿verdad? Y uno apaga el carro, pero nos pasa, pero no pones la palanca en parking, la dejaste en D y te das cuenta después de que sacaste la llave. Puedes moverla, ya no puedes moverla. Tienes nuevamente que meter la llave. O si un niño se monta al carro, sabemos que la palanca, pues que tenemos que presionar un botón para que la palanca pueda correr. O sea, que de manera que si un niño la ala así nada más, pues no la pueda. O sea, esa es tolerancia a errores, que yo pueda cometer un error sin que pase absolutamente nada. Nuestras computadoras tienen una tolerancia maravillosa a los errores. Uno hace tantas barbaridades y afortunadamente no explotan. Pues eso es lo que se busca en el diseño universal. Y poco esfuerzo físico. Hablando de accesibilidad para personas con impedimento, pues lo que queremos es una puerta que no pese 1 tonelada, porque muchas veces a nosotros nos pasa, ahora que a todo el mundo nos dio el chikungunya, que estamos débiles y adoloridos, todo el mundo quisiera las puertas automatizadas, ¿verdad? Todo el mundo quisiera que lo llevaran cargado. Pues eso es lo que queremos, que la persona con impedimento y sin impedimento hagan el mínimo esfuerzo para poder acceder a un espacio físico. Ok, nada, estos son algunos de los puntos que voy a tocar durante la presentación. No me voy a detener a leerlos porque los vamos a ir viendo en el transcurso de esto, pero es un poco de los aspectos de los espacios físicos que deben cumplir. Hay una ley que nos indica cuáles tienen que ser las medidas, cuán alto tiene que ser un escalón, cuán ancho, cuáles son las medidas ideales o cuáles son las mínimas aceptables para construir un espacio. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un problema bien fuerte de vivienda. Nuestras viviendas no son accesibles, la mayoría. Nosotros compramos casas siendo jóvenes. Mi casa, por ejemplo, tiene 3 pisos, pero claro, uno sube corriendo hoy. Pero dentro de unos años, y ni siquiera dentro de unos años, por ejemplo, a mí me ha pasado, yo tuve una cirugía y saliendo del hospital, antes de salir, el doctor dijo que no suba escaleras. Yo dije, qué fuerte, mi cuarto está en el 3er piso y yo no tengo elevador adentro de mi casa. Así que tenemos que empezar a construir casas que sean accesibles. Aunque usted no lo crea, es mucho más fácil, es mucho más económico diseñar una casa accesible que construirla y adaptarla para que sea accesible. O sea, si nuestro gobierno entendiera eso y desde antes de hacer una urbanización o desde antes de hacer un edificio entendiera los principios de accesibilidad o de diseño universal, pues se ahorraría un montón de chavos a la hora que se tiene entonces que pagar a un montón de oficinas para que hagan espacios accesibles para personas con impedimento.
Ok, dicho esto, vamos a ver estas guías. Si usted, al final yo les voy a dar el link donde pueden acceder a esa guía que nos dice las medidas de los espacios físicos. Te dice espacios físicos de absolutamente todo. En un hotel, cuánto debe medir la tina, si hay jacuzzi, cuánto debe medir el jacuzzi. O sea, lo que se te venga a la mente está en esa guía. Pero ahora vamos a ver cosas más de nuestra vida cotidiana, más que tenga que ver con el acceso de los estudiantes a sus centros o espacios escolares, etc. Algunos aspectos generales de nuestra vida. Es bien importante saber que una puerta debe tener al menos 32 pulgadas de ancho a partir del marco. Es un error craso medir esos 32 del marco de cemento, porque cuando tú pones la puerta con su marco de madera, su marco metálico o lo que sea, ese espacio se reduce y te corres el riesgo de que una persona en silla de ruedas no pueda pasar. Otra cosa importante es, necesitamos teléfonos accesibles para personas que usen una silla de ruedas. Ya yo sé que ahora en esta época de la vida, ¿verdad? Ya no se usan los teléfonos públicos o es poco frecuente. Hay países en América Latina, yo soy mexicana, donde mucha gente no tiene un teléfono celular. Aquí en Puerto Rico todo el mundo suele tener un teléfono celular, pero esto no sucede en todo el mundo, ¿verdad? Así que en los países donde todavía las personas hacen uso de teléfonos públicos, pues necesitamos, por ejemplo, en este caso, un teléfono que sea más bajito, de manera que una persona en silla de ruedas pueda alcanzarlo. También existe una tecnología que permite a personas sordas comunicarse a través del teléfono, pero mediante texto. Se llama TTY. También en otra charla yo ya lo dije, ya casi nadie usa el TTY por la complejidad del equipo y porque ahora en los teléfonos celulares cualquiera también puede mandar un texto. Pero nada, las oficinas de gobierno están obligadas a tener este sistema. Los espacios físicos, por ejemplo, las escuelas, los centros comerciales, cualquier sitio público debería tener pasillos de al menos 42 pulgadas de ancho, pasillos bien anchos, de manera que pueda una persona en silla de ruedas trasladarse de manera simultánea que otras personas. A veces hay pasillos tan pequeños que la persona en silla de ruedas hace tapón, porque entonces no podemos circular todos al mismo tiempo. Que además, una desventaja de un espacio tan pequeño es que si una persona en silla de ruedas necesita girar, aunque existen sillas de ruedas ahora que giran sobre su propio eje, la mayoría de las personas no tienen esas sillas de ruedas. Tienen las sillas de ruedas motorizadas que cuando van a girar hacen un círculo. Así, el recorrido es un círculo que si el pasillo es pequeño o si el espacio es pequeño, tienen que echar reversa y para adelante y así. Entonces, se espera que los espacios tengan al menos 60 pulgadas de diámetro para que se pueda hacer el giro. También se habla que las construcciones actuales deben tener diseños de plano abierto, es decir, espacios donde no haya muchas paredes interrumpiendo el flujo del tránsito humano, ¿verdad? Para que entonces haya mejor visibilidad, para que las personas se puedan desplazar de mejor manera, y eso lo vemos en los grandes centros comerciales. También necesitamos una iluminación adecuada. Algo que no se supone que pase o que es recomendable que no suceda es que se pongan superficies donde las luces refracten o las luces se reflejen. ¿Por qué? Porque si tenemos una persona con impedimento visual, es decir, una persona, estoy hablando no de alguien ciego, porque alguien ciego no lo vería posiblemente, aunque hay personas ciegas que tienen percepción de luz, ¿verdad? Pero alguien con debilidad visual podría ver el reflejo de la luz en el piso y confundirlo con otra cosa, con un escalón, pensar que hay un relieve, etc. Así que es preferible que la luz no refleje en la superficie. Otra cosa bien importante es que yo no sé en las demás facultades, ¿verdad? Yo vengo de la facultad del Departamento de Psicología, y cuando tú vas al edificio de Ciencias Sociales y quieres subir a Psicología, que es el 4º piso, ¿hay un elevador? Sí hay un elevador. ¿Tiene llave? Sí, sí tiene llave. O sea, alguien que quiera llegar al 3er piso puedes llegar sin llave, al 4º piso, que son las oficinas, no puedes llegar sin llave. O sea que una persona en silla de ruedas chévere llega al 3er piso, y ¿cómo sube del 3º al 4º? Pues entonces necesita la llave, ¿verdad? Así que si el elevador necesita una llave, pues debería de existir un letrero que indique de manera clara cómo puedes tener acceso a esa llave, o un botón
que te comunique con la persona que pueda entonces ayudarte. En el caso de los detectores de humo, que todos nuestros espacios, nuestras casas, nuestras escuelas, cualquier espacio público debe tener detectores de humo, lo que se recomienda es que estos tengan tanto luz como sonido. ¿Por qué? Porque ahora mismo, si en esta sala no hay nadie con impedimento auditivo y la alarma comienza a sonar, pues chévere, todo el mundo va a salir corriendo, ¿verdad? La alarma está allá atrás, dicho sea de paso. Si todo el mundo está centrado como hoy en mí y nadie está pendiente a la alarma y hay una persona con impedimento, si yo estoy dando una charla, por ejemplo, en lengua de señas a personas con impedimento auditivo y suena la alarma, nadie la va a escuchar. Ahora, si esta alarma tiene una luz bien fuerte que parpadea, una persona que no escucha pero que sí ve, puede darse cuenta que algo está ocurriendo. Así que lo recomendable es que tengan tanto luz como sonido. Algo importante también es que en espacios donde las paredes sean de colores muy claros, haya un contraste marcado, y como lo vemos aquí, este es un buen ejemplo en este salón, entre el zócalo y la pared. Esto principalmente se hace para las personas con impedimento visual. Obviamente, vuelvo a decir, con las personas que se les dice low vision o de baja visión, que todavía perciben colores, pero que su visión está bien disminuida. Una persona que ve ese contraste sabría entonces que hay una pared, porque si el color es muy claro y no lo percibe, pues obviamente podría ocurrir un accidente. También se sugiere que las superficies de los pisos no sean brillantes, que los pisos no sean resbaladizos, que si hay alfombras, sean alfombras bien delgadas, entre más gruesa sea la alfombra, se ve más linda, pero hay más posibilidad de que alguien pueda tropezarse con ella. En casos de sitios públicos, esta foto me encanta porque es un lugar natural bello al que muchas personas en silla de ruedas no tendrían acceso, a menos que como allí construyan un espacio que permita que una silla de ruedas pueda circular. Así que necesitamos rutas alternas de acceso apropiadas y a distancia razonable de la entrada regular, porque esa es otra. Muchas veces las rutas de acceso para personas con impedimento están bien alejadas. O sea, uno sube los escalones y ya llegó. La persona con impedimento tiene que darle la vuelta a todo el edificio, entrar por atrás, y entonces se hace un recorrido mucho más largo del que cualquier otra persona tendría que hacer. También se supone que haya unos espacios especiales para que los perros guía puedan hacer sus necesidades. La semana pasada yo no suelo ir con frecuencia a Plaza Las Américas, pero tuve que ir en 2 ocasiones y en ambas ocasiones me tocó ver a 2 personas distintas con un perro, con su perro guía. O sea que esto se está haciendo cada vez más frecuente y a mí me encanta. Pero si ese perro tiene una necesidad imperante de hacer pipí, pues no tiene un espacio donde hacer, ¿verdad? Eso obliga a la persona a salir del mall para que entonces su perro pueda cubrir esa necesidad. Esto está en un aeropuerto en Dallas. Okay. En cuanto al uso de interruptores de luz y los enchufes, es bien importante saber que un interruptor de luz debe estar ubicado en un sitio fácil de localizar en la entrada de las puertas. Yo no sé si esto sea frecuente en Puerto Rico, pero a mí algo que me pasó recién llegué, tú en México, por ejemplo, yo no quiero decir, no, obviamente, que en México todas las construcciones sean lindas, accesibles y usables, en absoluto, ¿verdad? Pero por lo menos lo del interruptor es real. Tú abres la puerta y de inmediato lo primero que vas a tocar es un interruptor de luz. Y eso es súper chévere. A mí en Puerto Rico con frecuencia me pasa que tú abres la puerta y acá está el interruptor, sí. Entonces, eso no es lo recomendable. Lo recomendable es que el interruptor esté inmediatamente en la puerta de entrada de la habitación. Obviamente, al alcance de una persona que esté sentada, asumiendo que alguien puede estar en silla de ruedas. Los interruptores de luz, los Easy Touch Rocker, que son no como este que está aquí, sino pues, como este que está aquí en la imagen, exacto, o con sensor de movimiento son los ideales. ¿Por qué? Porque podemos tener una persona que a lo mejor no tiene mano, por ejemplo, alguien amputado, no importa, porque presionando con el codo, con otra parte del cuerpo, incluso a mí me pasa con frecuencia, pero no con en casa hay de los normalitos, ¿verdad? Que a veces voy a subir las escaleras con el vaso de agua, con el muñeco que dejó mi hija, y entonces uno sube con 20 cosas y tú dices, ok, tengo que apagar la luz, y entonces yo lo que normalmente hago es, me paro de puntitas y con la barbilla la apago, ¿verdad?
Pero bueno, yo tengo que pararme de puntas. Si alguien está en silla de ruedas, pues seguramente no podría hacer eso. Los enchufes deben estar a una altura mínima de 18 pulgadas, de manera, nuestros enchufes suelen estar bien bajitos. Eso significa que una persona en silla de ruedas no necesariamente puede agacharse para llegar a un enchufe. Por eso es importante la altura de estos. Y obviamente instalar suficientes enchufes para eliminar el uso de extensiones, porque siempre una extensión puede causar un accidente. Ok. En cuanto a las entradas, la altura de una rampa de acceso a cualquier sitio debe tener 1 pulgada de altura por cada 12 de largo. Es decir, si yo voy a ir haciendo la rampa, yo tengo un pie de largo aquí del piso, pues la rampa lo que debe de tener de alto es 1 pulgada. Si son 2 pies, pues son 2 pulgadas y en esa medida va a ir aumentando. A cierto nivel debe tener un descanso forzoso. A veces vemos unas rampas que son montañas. Hay personas que entienden, yo lo he visto mucho en las entradas de los locales pequeños. Una, a veces no tienen el espacio para hacer una rampa accesible, y 2, porque hay personas que entienden que si hacen la rampa al nivel de las escaleras están cumpliendo. Pero una rampa con la misma inclinación de unas escaleras, una silla de ruedas posiblemente no la pueda subir, o te corres el riesgo de que alguien se vaya hacia atrás, una persona con un bastón o con un andador. Obviamente las entradas deben estar protegidas de la lluvia y la entrada entre el estacionamiento y el edificio no debe de tener escalones. Este es un ejemplo de una entrada que le pusieron una rampa muy chévere para que alguien en silla de ruedas pues pudiera llegar. Aquí vemos a la persona empujando con ambas manos para entrar. ¿Cómo le haría una persona en silla de ruedas? Porque a lo mejor tiene uso funcional de sus brazos y puede empujar. ¿Y cómo avanza la silla de ruedas? Porque entonces si suelta, muy probablemente una de las puertas se le venga para el frente. Entonces volvemos, tenemos una rampa que a lo mejor es accesible, ¿verdad? Puede quizá no serlo, pero si es accesible, pues tenemos la dificultad de que nuestra puerta no lo es. Así que no se vuelve usable en ese sentido. Ok, continuando con las entradas, las puertas necesitan una manigueta que pueda ser alcanzada, ya saben, por una persona sentada en silla de ruedas. Igual si tienen una cerradura, debe tener buena iluminación. Los números de los salones o cualquier otro icono que esté indicando que sea un baño, un espacio particular, que es la cafetería, lo que sea, debe estar en buen tamaño, debe tener alto contraste. El alto contraste lo que nos permite es que una persona de baja visión pueda distinguir la imagen. Debe de tener, si tiene algún mensaje, lo ideal es que tenga braille también. Esto es bien curioso porque la persona que estamos viendo en esta imagen está buscando en braille. El alto en el que está este letrero, pues no es el indicado, porque una persona ciega tendría que adivinar que está súper alto para poder buscar el mensaje en braille. Y una persona en silla de ruedas definitivamente no habría manera de que llegara. En el caso de las escaleras, esta guía nos dice que los escalones deben de tener bordes redondeados con una elevación angulada. Es esto que estamos viendo aquí. El borde de arriba bordeado y una pequeña inclinación, pequeña, porque si esa inclinación es muy marcada, también corres el riesgo de que cuando el pie entra y lo levantes, te tropiezas. Exacto. La altura de un escalón no debe ser mayor de 7 pulgadas, preferiblemente 6. Lo mínimo aceptable es 4. Un escalón muy alto también va a hacer que una persona pueda tropezar. La medida de los escalones es universal, por eso es como que uno en la marcha ya sube de manera natural. Cuando tú te encuentras, porque los hay, escaleras que tienen un escalón más alto que otro, pues ese paso posiblemente sea un tropiezo. A mí me pasa con frecuencia en casa de una amiga, que yo no sé qué pasó, pero el arquitecto quizá no tomó café esa mañana, que hay en el mismo tramo hay escalones de varios tamaños y es bien difícil subirlo. Y uno no tiene impedimento, ¿verdad? Pero aún así, estamos hablando de diseño universal, construir para todas las personas. Esta foto
aquí vemos, o la persona tiene un pie de gigante o el escalón es bien reducido, ¿verdad? Porque casi la mitad del pie se le está quedando afuera. Las escaleras también deben tener un espacio apropiado donde se pueda colocar un elevador para silla de ruedas. Sabemos que no todos los espacios físicos permiten que uno ponga un elevador o no siempre hay el presupuesto para poner un elevador, pero esta es una alternativa viable para que alguien en silla de ruedas, esto es bien frecuente en los hogares, esto podría ser necesario en una escuela, pero entonces debe cumplir con ciertas características para que se pueda instalar ese elevador. Otros aspectos importantes es que las escaleras deben tener un pasamanos que empiece antes y termine después del final de la escalera, o sea, que al principio se extienda y al final también se extienda un poco más. También esta ley nos dice que es importante que los escalones tengan contraste de color en el principio de cada uno de ellos, por cuestiones visuales. Y obviamente que sean escalones no resbaladizos. En casa de mi mamá, pues las escaleras son de losa, de losa dicen aquí, de losa, ¿verdad? Pero eran escalones un poco resbaladizos. Cuando mi abuelito se va a vivir a casa de mi mamá, que para empezar él tenía un impedimento visual, que ya él tenía una artritis marcada, etcétera, pero que pues ya las escaleras estaban hechas, no se podían volver a hacer. Lo que se hizo fue conseguir perdón. Hay en Home Depot, en estos lugares venden, es como un papel de lija, no es papel de lija, pero es como un papel de lija que se adhiere a las escaleras y uno lo puede pegar aquí en el bordecito, a veces uno puede poner 3 en cada lado. La idea es que la persona pueda ver el contraste de color, para entender que ahí hay un escalón y si son resbaladizos, pues para evitar, para que haya agarre, ¿verdad?, entre el zapato y el escalón y evitar que la persona se vaya a caer. Lo otro indicado, y yo creo que eso la mayoría de las escaleras cumplen, es que haya un interruptor de luz al principio de la escalera y al final de la escalera. De manera que uno pueda apagar, tú prendes abajo y apagas arriba o al revés, ¿verdad? Y obviamente que sea una luz que ilumine de forma adecuada las escaleras. Esta es una entrada, a mí este ejemplo me gusta mucho, porque es una entrada tan inaccesible. Yo la puse después, no la puse después de entrada porque tiene 2 aspectos. Tiene una rampa que parece cumplir porque no es una rampa muy alta, pero tiene un montón de defectos. Una, que no tiene un pasamanos, que eso, toda rampa siempre debe tener un pasamanos. Bueno, esta no la tiene. En segundo lugar, aquí hay algo que impide el tráfico completo, que podría ocasionar que ciertos tipos de sillas de rueda no cumplan con el espacio, pero vamos a obviarlo. A lo mejor como ya está tan bajito ni pasa nada, ¿verdad? Se puede llegar la persona. ¿Pero a dónde llega? A una puerta que posiblemente le entra el agua cuando llueve mucho, así que decidieron ponerle ese cemento que bloquea la entrada. O sea, alguien en silla de ruedas pudo llegar a la entrada, pero no pudo entrar. Por otro lado, esto que vemos aquí son escalones, pero pareciera un espacio liso, ¿verdad? Como una rampa muy grande. ¿Por qué? Porque no hay contraste de color. Si estas escaleras al finalizar tuvieran contraste de color, pues yo sabría. Una persona débil visual, las personas albinas con mucha frecuencia tienen dificultad visual. Si hay mucho sol, nadie vería que estos son escalones. Así que es una entrada inaccesible o poco usable en esos términos. Y esto es en una universidad, que no voy a decir cuál, ¿verdad? Esto es un ejemplo de cómo una escalera mal iluminada, aquí hay muchas sombras, no hay un contraste de color, etcétera. Una persona con impedimento visual la vería de esta manera, como un espacio corrido, como si fuera una rampa. Así que corremos el riesgo de que tenga un accidente. Estos son otros ejemplos de escaleras que no cumplen con las reglamentaciones de ADA. Esta, por ejemplo, la que tiene estas escaleras que se ven tan lindas, que tienen los espacios huecos entre un escalón y otro, son bien peligrosas, por lo que yo les decía, porque alguien puede meter el pie más de la cuenta y a la hora de levantarlo, caerse. Las escaleras de caracol, que son súper chéveres para espacios reducidos, uno se cansa horrores con las escaleras de caracol. La gente que es bien grande apenas y cabe, pero además en cada vuelta los escalones
justo cuando la curva es más pronunciada, los escalones se vuelven mucho más pequeños, como un triángulo. Y eso entonces no es lo que queremos, eso es peligroso. También cuando este tipo de escalones que tienen un bordecito salido, eso es peligroso. Y nada, el último ejemplo que pareciera ser una escalera chévere, estamos viendo un pasamanos que se extiende, que tiene contraste de color, cumple. El problema es que estas personas decidieron hacer el contraste de color picando el cemento, ¿no? Para que quedara en 2 tonos diferentes. Picaron el cemento y esta orilla, que es el mismo cemento, o sea, no está pintado, pues se ve diferente si el piso está seco. Ahora, si llueve, el piso se torna del mismo color. Así que la idea no fue la adecuada. No solamente eso, la baranda no está larga al final, ¿o sí? ¿La baranda qué, perdón? ¿No está larga al final, o sí? Sí, aquí está larga al final, aunque se supone que podría ser un poquito más larga, y también muchas se supone que tengan un doble barandal, o sea, que tengan una doble línea aquí abajo, porque entonces si tenemos una persona de estatura baja, un niño simplemente no necesariamente va a alcanzar la baranda. Por eso siempre se pide que tenga aquí abajo, obviamente de forma paralela con el tubo de arriba, otro más. Las ventanas y las puertas corredizas, que en buen español puertorriqueño se llaman sliding door, ¿verdad? El borde inferior de una ventana no debe ser mayor a 30 pulgadas. Aquí estamos viendo un ejemplo, de manera que alguien que esté en una silla de ruedas, aún sentado, pueda ver hacia afuera. Yo tengo 2 conocidas que viven en edificios que dan hacia el mar, aquí en Puerto Rico, y no hay nada mejor en este país que ver el mar. Pero ambas personas tuvieron que mandar a bajar sus ventanales, porque ambas usan sillas de ruedas, y el tamaño estándar de esos edificios pues les limitaban la visión. Sí podían ver, pero es como mi hija, yo me doy cuenta, mi hija siempre va en el car seat, ella tiene 4 años, y entonces yo a veces le digo, mira ese perro que vaya en la calle, y ella me dice, ¿a dónde? No lo veo. Claro, porque ella está sentada desde una posición mucho más baja que la mía. Pues lo mismo pasa con las personas en silla de ruedas, están en una posición más baja, y si yo puedo ver el mar, posiblemente ellas puedan ver el cielo. Así que estas 2 chicas, una de ellas es Sandra Saiter, by the way, el ventanal de su casa, ella lo tuvo que mandar a bajar para entonces poder ver el mar. Y otra amiga nuestra que también está en silla de ruedas tuvo que hacer lo mismo. Porque es el colmo tener esa vista tan hermosa y no poderla aprovechar. Ok, las ventanas deben ser fáciles de abrir. Lo recomendable es el operador de manivela, Y también deben ser ventanas fáciles de abrir a la hora de una emergencia. Obviamente nuestras ventanas Miami, que son las ideales aquí por nuestro clima pues que tenemos huracanes, no son las ideales. Sin embargo, existen ventanas de ese tipo que ante una situación de emergencia se pueden empujar con fuerza en Estados Unidos y se abren. Porque, se empujan de adentro hacia afuera, ¿verdad? Para que puedan salir. Aquí en Puerto Rico no son de uso común. Estos son algunos ejemplos de un laboratorio. Normalmente las mesas de nuestros laboratorios en las escuelas son bien altas. ¿Ves? Son los requerimientos para poder usar el microscopio, para hacer los experimentos o todo lo que allí se hagan. El problema de una silla muy alta es que si bien una persona en silla de ruedas podría a lo mejor entrar, que normalmente, dependiendo del diseño de la mesa, a lo mejor no puede ni siquiera entrar para acercarse, ¿verdad? Pues no va a alcanzar, porque son demasiado altas. Así que lo ideal es una mesa como esta, donde la persona pueda introducir su silla de ruedas y quedará al nivel de la mesa. Aquí vemos que tiene una tablita que permite entonces bajar el microscopio, de manera que un estudiante en silla de ruedas pueda hacer uso del equipo igual que el resto de sus compañeros. Otra cosa es que es importante que las mesas de nuestro laboratorio tengan también un contraste, porque si tenemos un chico con visión baja o baja visión, necesitamos que él sepa dónde va a colocar los tubos o cualquier cosa con la que se esté trabajando sin correr el riesgo de ponerlos en el aire. Así que el que vemos en este ejemplo es bien chévere porque es, para empezar, un contraste en color y también está en relieve, de manera que si el chico es completamente ciego, puede tocarlo y saber que ese es el borde, que está bien próximo al borde de la mesa.
otros aspectos, por ejemplo, el counter de las oficinas que visitamos, el counter de nuestras escuelas, etcétera. Si tenemos una persona de baja estatura como esta, pues le es bien difícil ver si hay alguien allá, sobre todo si la persona del otro lado está sentada. Así que lo ideal es que pueda tener, como el que está aquí, un espacio más bajito. El perfecto es este, porque además de tener un espacio más bajito, tiene un espacio de entrada para una persona en silla de ruedas. Acuérdense, las oficinas, cualquiera las podemos usar. Aquí tenemos un ejemplo. Lo que la ley nos dice es que la manigueta para abrir la puerta debe ser en forma de L. La que cumple aquí el requisito, aunque esta es buena, obviamente esta no es la mejor, por lo que yo les decía hace rato, si tenemos una persona que no puede, no solo que no tenga una mano, porque a veces uno no puede ocupar las manos y uno hace esto, ¿verdad? Pero a alguien, por ejemplo, que tenga debilidad muscular, pues entonces necesitamos de este tipo, pero sobre todo así, que tenga esta forma. Que alguien pueda meter la mano, por ejemplo, Sandra no puede cerrar su mano, aunque tiene uso funcional de su brazo, no puede cerrar la mano, pero si pudiera meterla así abierta y simplemente empujar, pues eso le permitiría abrir la puerta, por ejemplo. Aquí hay ejemplos, como este tipo de cerradura es inaccesible para esa persona que tiene amputación en su mano, pero esta es una mucho mejor opción porque no importa que yo no pueda abrir los dedos, yo puedo empujar con cualquier parte del cuerpo. Además tenemos esta también que me permite meter la mano así o meterla así o así. También tenemos otras opciones mucho más tecnológicas, que es si yo no puedo meter una llave porque tengo dificultad en agarre fino, porque tengo debilidad, sabemos que existen cerraduras que con presionar un botón se pueden abrir, se pueden cerrar, o de combinación que yo pongo una clave numérica y entonces así puede abrirse y cerrarse. Ok, la pregunta es, ¿este tipo de rampa es accesible? Ok, sí es accesible. Son opciones que temporeras, ¿verdad? Cuando hay un evento, por ejemplo, se pueden poner este tipo de rampas que se quitan cuando se dejan de usar y que pueden ser accesibles a la población. Ahora, esto es accesible. Esta es la entrada a una oficina. ¿Tiene pasamanos? Sí tiene pasamanos. ¿Puede entrar una persona en silla de ruedas? No puede entrar en una silla. Pero uno que pensaría es Estados Unidos, y uno habla maravillas, ¿verdad?, de ese país porque pensamos que siempre cumplen con la ley. Pues debería tener una puerta trasera, una puerta de emergencia accesible. Esta es su puerta trasera. ¿Es accesible? No, no es accesible. Ok. Además de que está bloqueada por un carro. Este es otro ejemplo. Esta también es una universidad puertorriqueña, donde vemos que el piso está chulísimo, blanco, bien bonito. No hay ningún contraste. Son escalones, no parecen escalones. Esto es real. En una ocasión una compañera albina, fuimos a ese espacio y bueno, nada, sin pensarlo, todo el mundo caminando súper bien, hasta que ella se tropezó. Se tuvo que sostener de uno de los compañeros para poder bajar porque ella no veía cuándo empezaba un escalón y cuándo terminaba. Así que sí, de verdad parece boberas, pero poner una línea que en contraste de color, pues es indispensable. Esto es accesible, esto aquí no se ve, tengo que contarles la historia, ¿verdad? Pero esto es bien curioso porque donde empieza es accesible, tiene una rampa de acceso para que la persona pueda hacer todo el recorrido, pero termina en una escalera. Entonces, ¿qué se supone que haga la persona en silla de ruedas? Regresarse. Entonces tenemos un sitio accesible si es accesible para entrar a él, pero no es usable porque entonces ya que se llega a las escaleras, pues no puede hacer nada la persona en silla de ruedas, regresarse. Esto, por ejemplo, es la cafetería de esta universidad, que es muy bonita, pero que no es accesible porque entre el piso de madera y el piso de cemento, que es lo que da acceso, pues vemos una separación bien grande. Una silla de ruedas se va a quedar aquí atorada. También vemos que hay un escalón en esa foto. Hay un área bien chévere
que es esta, pero el piso es gravilla bien pequeña, así que posiblemente tampoco sea accesible. ¿Qué está pasando? Tenemos espacios educativos que se han diseñado chéveres para nuestros estudiantes, pensando que el estudiantado necesita espacios pues, confortables, acogedores, pero se sigue diseñando espacios inaccesibles. Y acuérdense, a la universidad venimos todos. Si algo a mí me encantó de la UPR cuando yo llegué a este país, es la diversidad de estudiantes que hay. O sea, diversidad en todo sentido. Y a mí me encanta que yo veo, a diferencia de mi país, muchos estudiantes con impedimento. Uno ve los chicos en sus sillas motorizadas, en sus scooters, yendo a sus clases. Pues necesitamos espacios accesibles para estos estudiantes y para los que no tenemos impedimento también, porque acuérdense, en cualquier momento de la vida podemos, una fractura, un accidente, una cirugía, un embarazo. ¿Cuántas de nuestras compañeras de clase no se embarazan en el transcurso del semestre y ya que tienen un embarazo avanzado, pues es difícil subir escaleras, es difícil caminar tramos tan largos, etcétera? Hay unos estándares, como yo les decía, de ADA, que nos dan otros lineamientos, por ejemplo, los sitios de estacionamiento para las personas con impedimento. Ellos son tan específicos que te dan absolutamente todos los detalles. ¿Cuánto debe de medir de ancho? ¿Cuánto debe de medir de largo? ¿Cuántos estacionamientos debe haber por cada número de estacionamientos regulares? ¿Cuántos debe haber para personas con impedimento? Y aquí lo que nos dice es que deben estar localizados en una ruta accesible y la más corta. Por eso vemos que siempre los estacionamientos para personas con impedimento son los más cercanos a la puerta. También debe de haber pasillos accesibles que tengan rampas, y aquí están las medidas que debe de tener un estacionamiento para personas con impedimento. 8 pulgadas de ancho, por ejemplo, para un carro estándar y una van, 5 el pasillo de acceso, 8 el pasillo de acceso, dependiendo si es un carro estándar o es una van. Debe haber un espacio para carros de personas con impedimento por cada 25 que hay para personas que no tienen impedimento. Eso lo dice la ley. Deben estar rotulados con los símbolos de accesibilidad que conocemos internacionalmente, que es el de las personas con impedimento, el de no estacionarse, y no deben ser obstruidos por carros que no tienen personas con impedimento. También vemos con frecuencia carros que sí tienen la tarjeta de la persona con impedimento, pero no tienen a la persona con impedimento. Y eso no tiene que ver con la accesibilidad, ¿verdad? Tiene que ver con otros issues más de educación. Pero pues no se vale que si yo puedo caminar, siempre queremos estar lo más cerca de la entrada. Y chévere si lo consigues, pero si no, no hay que usar los estacionamientos que no son para nosotros, porque si llega alguien que sí lo necesita, es probable que entonces no lo encuentre. Y obviamente cada país tiene una política de violación de esos espacios. Aquí en Puerto Rico, ahora mismo, si tú usas un estacionamiento para personas con impedimentos y no eres persona con impedimento o no tienes la tarjeta que te autoriza, pues son $500 de multa. Y aquí te dice pues todo lo que les acabo de decir, que debe de haber un letrero, que debe tener un pasillo de acceso, una rampa, etcétera. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me ha tocado ver espacios para personas con impedimento que no tienen rampa de acceso. Okay. Los pasamanos era lo que hace ratito les decía. Aquí están las medidas, no se las voy a leer. La altura a la que debe de ir, la extensión del tope de fondo, del inicio y del final. El final tiene que ser redondeado. No debe excederse la extensión del tope, porque también corremos el riesgo de que una persona pueda tropezarse, una persona con impedimento visual, cuando usa su bastón. El bastón le ayuda a saber lo que hay debajo en el piso, ¿verdad? Pero si la extensión de la baranda se sale más de la cuenta, él no tiene forma o ella forma de saberlo hasta que se golpee. En el caso de los baños de cualquier espacio público, tiene que haber unos requisitos. Cuando no se diseñan de la manera en que debe ser, existen accesorios que permiten que se vuelvan accesibles. Estas son cosas que uno puede quitar y puede poner. Entonces, tú puedes hacer accesible el baño de tu casa, el baño de la escuela, el baño de la universidad, etc. Es importante que los baños para personas con impedimento tengan barras. Y nosotros lo vamos a ver cuando entremos a los baños de los centros comerciales que están diseñados para esta población, que siempre tienen
Estas son barras que pueden, por ejemplo, estas son chéveres porque pueden quitarse y pueden ponerse dependiendo de la persona que la usa. Esta también uno lo puede quitar o la puede poner, y en los centros comerciales y en muchos otros espacios son barras fijas. Los baños, por ejemplo, este es un baño que permite, ven el espejo que tiene una inclinación. Esta inclinación es para las personas que están en silla de ruedas o que tienen baja estatura. A mí me encantaría en verdad que todos fueran así, porque la mayoría de las personas nos gusta más vernos en ese espejo porque nos vemos más completas que en el otro. Así que eso podría ser parte del diseño universal, que todos fueran de esa forma. También tenemos plumas que son, que tienen un sensor de movimiento. En cuanto yo pongo la mano, eso es súper chévere, porque entonces alguien que tenga debilidad muscular, que no tenga mano, que tenga dificultad para usar la cerradura regular, pues no tendría ninguna dificultad. Es recomendable que los baños tengan las regaderas que llamamos de teléfono, porque eso ayuda a que una persona en silla de ruedas, por ejemplo, o alguien que no tiene movilidad, que la sientan en una silla especial para bañarse, pueda entonces, se le da la regadera y ella a su antojo pues puede mojarse sin ella tener que moverse de su espacio. También tiene que ser un piso antirresbaladizo, y cuando nuestra tina, que la mayoría de las tinas hacen que nos resbalemos, pues se puede poner ya sea un mat de plástico o se puede poner las tirillas de las que ya habíamos hablado, que hace que haya agarre. También se recomienda que los lavamanos de abajo, hay unos lavamanos, y esos son bien frecuentes en los hogares, que está el lavamanos y abajo hay un mueble que es donde uno guarda el papel, el jabón o lo que uno quiera guardar. Pues esos lavamanos son inaccesibles a alguien en silla de ruedas, porque entonces la distancia entre la persona y la llave es la distancia que hay del cuerpo. Entonces es bien difícil que alguien pueda tener acceso a las llaves del agua, a la pluma del agua. Y nada, finalmente, esos son algunos ejemplos. Esa es la dirección donde les dice accesibilidad de absolutamente todo. Estos son ejemplos y es bien importante que consideremos los espacios educativos que deberían de cumplir con todas las especificaciones que Ada nos dice, para que entonces estudiantes, profesores, personal administrativo o cualquier persona que visite puedan tener acceso y uso de las instalaciones. Así que aquí está el enlace para a quien le interese. Pues nada, muchas gracias. Ahora vamos a comenzar la segunda presentación. Vamos a dar un receso de 15 minutos y volvemos.